Hola, buenos días. Bienvenidos al penúltimo día de actividades en la 63 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy estamos en una actividad del ciclo El Sabor y el Saber de Gastronomía y Literatura y nos acompaña aquí el doctor Paris Aguilar Piña, quien nos hablará de El Quijote. Y bueno, me voy a dar lectura de una breve semblanza curricular del doctor. El doctor Paris Aguilar Piña es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura de Ciencias Sociales, plantel San Lorenzo de Sonco, del 2006 a la fecha. Tiene las líneas de investigación de 30 años a la fecha en antropología de la alimentación, antropología económica y métodos y técnicas de investigación antropológica. Es egresado de la carrera de licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, egresado del programa de maestría y doctorado por el programa de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, con 2 investigaciones, una sobre aportes teóricos conceptuales y de método para estudios de antropología de la alimentación y otro sobre modelos de investigación aplicados en antropología de la alimentación. Es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre la alimentación y cultura en relación compleja, autor del libro El Sistema Cultural de la Alimentación, una aproximación de teoría y métodos para los estudios de antropología de la alimentación. Participa comúnmente en distintos foros de exposiciones, discusiones y divulgación acerca de los temas relacionados con la alimentación y cultura, economía indígena y campesina y métodos y técnicas de investigación antropológica. Es miembro de los comités editoriales de la revista Red Nutrición, órgano de difusión de la Escuela de Dieta y Nutrición del ISSSTE, y la revista Cuadernos de Nutrición, órgano de difusión de fomento de nutrición y salud AC. Secretaría Ejecutiva de la Red Mexicana de Institutos de Formación en Antropología en el periodo 2019-2021. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Su micrófono, doctor. Mil disculpas. Fernando, muchísimas gracias. Más bien estoy muy agradecido con los organizadores de la 63 Feria del Libro Internacional de Guanajuato. Es un placer y es un honor estar con ustedes y agradezco también, por supuesto, a la audiencia que está ahorita conectada a través de diversas redes, escuchándonos, viéndonos y ojalá podamos tener un intercambio de ideas, ¿no? Solo quiero hacer una aclaración. En la idea original que habíamos platicado cuando Fernando me hizo el honor y el favor de invitarme a participar con ustedes, yo le había propuesto un título de ponencia que era Antropología, Alimentación y Literatura a propósito del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero afortunadamente tuve el tiempo para poder como revisar un viejo documento que yo he estado trabajando desde mucho tiempo sobre esto mismo, y en esa revisión pues hubo un cambio en el título y varias modificaciones en el texto mismo que ustedes obviamente no las van a detectar, pero que digamos dio como producto una versión distinta de lo que quería yo presentar originalmente. El título que decidí ponerle es Alimentación, Experiencia e Inteligencia en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, nociones para una reflexión más allá de la comensalidad. Literatura, antropología y alimentación. Perdón por el título tan largo, pero es que era muy importante porque de todas maneras, aunque debo advertir que yo no soy un conocedor ni de la literatura universal en general y menos del Quijote en particular, pues sí soy un lector, digamos, asiduo y además gustoso de estas obras, y en realidad me acerco al tema no tanto desde la literatura, sino desde esta triple perspectiva, ¿no? La literatura, la antropología como formas del conocimiento, de acceder y de la producción del conocimiento, y la alimentación como fenómeno cultural en el cual me he interesado durante toda mi vida profesional. 3 consideraciones antes de iniciar la lectura de lo que les voy a presentar. Primero, miren, no es un texto porque en realidad, aunque yo sé que la naturaleza de estos foros es como permitir el intercambio de distintas visiones de las cosas
y entre ellas de la gastronomía, no es propiamente dicho un texto de carácter gastronómico ni gustativo en todas sus manifestaciones, ¿no? Sino es más bien un conjunto de reflexiones en donde me interesa poner sobre la mesa tres consideraciones iniciales que han girado mucho en torno tanto a la lectura del Quijote como a la lectura del problema de la alimentación desde una visión antropológica. Esas tres consideraciones son las siguientes. Primero, como antropólogo, y tal vez es una deformación profesional, la literatura, más allá de constituir para mí una forma de placer estético, que lo es sin duda, pero más allá también de ello, me interesa como una suerte de fuente de información. Hay un autor italiano, un historiador muy interesante que se llama Carlo Ginzburg, que ha construido toda una idea en torno a cómo usar las fuentes informativas históricas como indicios de situaciones a conocer de un pasado del cual solamente hay información documentada. A esto le llama Ginsburg el paradigma indiciario, y un poco me acerco a la literatura en este texto, un poco como esto, como una suerte de indicadores de cosas que podrían ser sugerentes en referencia a la vida teniendo como marco la vida de Don Quijote y Sancho, pero más allá de eso, pues entender como la lógica a nivel histórico de vida cotidiana, de qué más nos habla. Toda la literatura, esa es una primera consideración, más allá de una lógica de placer estético, me interesa más bien como una fuente, ¿no? Una fuente de información sobre la cual se pueden leer cosas, se pueden interpretar cosas, y sobre esa es la idea principal. La antropología, esa es otra, más allá de este anecdotario relativamente útil de aspectos curiosos de la cultura, que en el ámbito de la gastronomía, cuando se habla de la antropología, de pronto pasa como esta suerte de confusión, ¿no? Es decir, el problema de que la antropología no es otra cosa sino una colección de un montón de información actual o antigua sobre lo que podemos hablar, y entonces en realidad se vuelve una suerte de anecdotario de curiosidades y no una herramienta que lo que busca es documentar, comprender, interpretar los fenómenos de la cultura. En este caso, los producidos en torno a los ámbitos de la alimentación como proceso de creación y recreación de la vida social. Y finalmente, la alimentación, que más allá de ese placer hedonista y egoísta del que se habla constantemente cuando se habla de esto, nos interesa en tanto práctica de vida cotidiana, que atraviesa todas las dimensiones de los sujetos, tanto individuales como colectivos, y también por ser un fenómeno de naturaleza productiva y reproductiva del ser orgánico y del ser social. Estas tres consideraciones para explicar por qué lo que estoy presentando es una propuesta de lectura que lo que busca es generar una suerte de reflexión más allá de la comensalidad. El concepto de comensalidad me he centrado a revisarlo desde hace muchos años, justamente porque, bueno, por este interés sobre la alimentación y los diferentes elementos que componen la complejidad de la alimentación como fenómeno social, la comensalidad noté que era como el momento preferido, ¿no?, por todo el mundo para acercarse al tema de la alimentación. Y bueno, pues yo veía como una serie de problemas importantes conceptuales y analíticos cuando se reducía el problema de la alimentación solo al ámbito del consumo, y particularmente la comensalidad, sea colectiva o sea individual. Entonces, por eso mismo, en esta propuesta que presento, me interesa justo establecer como unas nociones básicas para una reflexión sobre el tema de la alimentación desde la literatura, más allá del pensamiento de la comensalidad. Por eso no vamos a encontrar aquí recetas, apologías sobre los gustos o no gustos, sobre lo bueno y no bueno, sobre la bondad de lo antiguo versus lo moderno, sino es básicamente una reflexión más bien epistemológica, más bien semiótica, que tiene que ver con el hecho de la importancia que tendría para mí una lectura desde esta perspectiva de El Quijote. Paso entonces a hacer una lectura. A la mitad de la misma voy a hacerles la presentación de una serie de imágenes y referencias que hacen, por supuesto, referencia a la obra citada, y comienzo hablando la ponencia está dividida en 6 apartados. Un primer apartado introductorio, el cual comienzo a hacer la lectura. El pensamiento renacentista español dio forma a un autor singular
capaz de cristalizar en su obra infinidad de experiencias y manifestaciones de la vida cotidiana de la España de aquella época. 1605, para ser más exactos. Las expresiones literarias de El Manco de Lepanto lograrían exponer de muchos modos el sentido, forma y contenido de la vida cotidiana de la época. Sin hablar de él como un autor costumbrista, la relación entre los hechos del diario vivir de sujetos concretos en su propio contexto y el hecho literario están representadas en sus obras como parte de lo que ahora se llama su sello personal. De manera singular, sin embargo, debo llamar la atención sobre la que es considerada su obra más conocida, compleja y sobresaliente por razones más que evidentes: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que ha cumplido más de 4 largos siglos de permanencia y vigencia. En todo momento me referiré a la voluminosa y, a mi juicio, muy completa edición de Editorial Aguilar del año 91, preparada por Justo García Soriano y Justo García Morales. Esto se debe a que, además de contener un vasto y rico estudio introductorio de la vida y obra de Miguel de Cervantes, es una edición ricamente comentada e ilustrada. Si han tenido oportunidad, de conocer esta edición, además de ser un bloque muy fuerte, muy grande de texto, lo más interesante, creo yo, es que está muy contextualizada, no solamente en términos de la obra misma, sino en términos de las referencias a las que hace alusión el conjunto de ideas o comentarios de los que habla el autor en la propia obra. Entonces da una idea muy completa de muchos pasajes, muchas ideas, muchos pensamientos, ¿no? Continúo. Para nuestro beneficio, la obra referida sigue siendo una lectura de naturaleza diversa, donde es posible recrearnos y aprender en más de un sentido. Sea testimonio de ello el ensayo que presento a continuación, construido y pensado como una modesta aportación desde un horizonte antropológico en su doble acepción, con una lógica centrada en el humanismo propio de la obra y como tratado de lo humano socialmente determinado. Los saberes en la alimentación, experiencia e inteligencia en la alimentación como acto social. De todo lo que se ha escrito sobre el caballero de la triste figura, un tema que naturalmente nos incumbe es el que se refiere a la alimentación y la construcción y reproducción de sus saberes. Saberes, debo decir, no hago alusión a la idea de solo lo que se transmite, sino a lo que tiene que ver con el problema en el que se produce y se transmiten los conocimientos, en las técnicas, en las tradiciones y procesos que intervienen en la construcción de formas de inteligir, es decir, conocer, entender y comprender el universo social de la alimentación, en tanto fenómeno vinculado y determinado con y por entornos ambientales, sociales, históricos, entiéndase, entendidos, ¿no? Es decir, que tienen sentido y que tienen significado para quienes los viven. En una palabra, como experiencias de la vida cotidiana, en el sentido concebido por Michel de Certeau, como actividades productoras y autorreproductoras del ser individuo y del ser social. Experiencias entendidas como sistemas de prácticas de reproducción social históricamente determinadas, representadas en una prosa que conjunta un aproximado de 150 referencias o enunciaciones esparcidas a lo largo de los 2 grandes apartados en los que se divide la obra: refranes, sentencias, expresiones directas o indirectas, la mayoría traídas de la tradición o el conocimiento popular, conocimiento primario, dirían Berger y Luckmann, ¿no? Y otras propuestas al calor de la elaboración del propio texto, digamos, más espontáneas por parte del autor, ¿no? Todas ellas conteniendo una riqueza de formas de entender y concebir el mundo a través de un universo de sentidos y prácticas vinculadas con la alimentación y que rodean la vida y aventuras de don Alonso Quijano y Sancho Panza. Expresiones que aluden, tanto en estricto sentido como en el figurado, a la disposición y trascendencia anímica y física del tema para los personajes y el transcurrir de sus andanzas. Buscamos ahondar aquí, descriptiva y contextualmente, sobre algunos momentos y espacios en que estos adquieren singular representatividad, tanto como recursos literarios como referentes del cotidiano en la vida de los personajes. Constituye, por tanto, un breve ensayo comprensivo e interpretativo de la obra referida sobre lo que propongo denominar la experiencia y la inteligencia vinculadas a la alimentación como acto social, representados, por supuesto, literariamente, ¿no? En diversos textos que se han escrito sobre el Quijote se han abordado de algún modo el tema de la comida, la cocina o la gastronomía. Me detengo, sin embargo, en 2 escritas en castellano que lo hacen directa y explícitamente.
El recetario del Quijote de García Moreno y García Moreno del 98 y La cocina del Quijote de Díaz Lorenzo del 2003. El primero recrea una cantidad respetable de recetas aparecidas en la obra y las representa como platillos de alta cocina a través de lo que los autores denominan una topografía culinaria. Por cierto, Lorenzo Ochoa, arqueólogo fallecido de la Universidad Nacional Autónoma de México, la definiría como la topofilia, pero de eso podemos hablar después. Ejercicio que relaciona los platillos con sus regiones originarias, proponiendo al lector una ruta turístico-gastronómica interesante, pero nada más. Por su parte, el segundo texto propone una lectura más contemplativa de los espacios gastronómicos en el Quijote, lleva al lector por recorridos de la historia de los platillos y se muestra generoso en referencias literarias y reflexiones personales que tocan este tema. Poco se ha producido, sin embargo, desde el análisis de la relación literatura, cultura, alimentación. Es decir, desde el conocimiento y el análisis de los procesos de construcción fundamental de los imaginarios y prácticas a través de la experiencia narrada, su carga simbólica, la historia de sus condiciones de vida material en contextos concretos en los que se produce y reproduce la cultura y la vida social. Más allá del disfrute estético, pocos acercamientos encontramos de la ética de la vida como una narrativa problematizada y determinada por condiciones y contextos que probablemente ya no son tan significativos 400 años después, pero que en su momento y espacio representaban nociones básicas para trazar las estrategias de la vida cotidiana. Otro punto de partida, la inteligencia en la alimentación. En cuanto tal, la inteligencia es la capacidad que nos permite entender, construir y reconstruir el mundo que nos rodea. En función de ella, creamos sistemas materiales, técnicos, simbólicos y de representaciones en general que nos permiten asignarle un sentido y contenido al entorno natural y social. La inteligencia además se fundamenta en condiciones y contextos diversos. Uno de estos lo es, sin lugar a dudas, el de la alimentación, sus saberes y prácticas en tanto sostén de la vida, en tanto satisfactores de necesidades surgidas en el estómago o en la cabeza. A esta capacidad de significarlos en este ámbito concreto propongo denominarla, al menos de manera tentativa, inteligencia para la alimentación, en el entendido de que es gracias a esta capacidad que le asignamos la cualidad de satisfactor al universo con el que nos relacionamos para alimentarnos. Es importante reiterar que el universo de necesidades al que me refiero no se limita a las biológicas y las fisiológicas. En términos de la reproducción social, la intención de la producción-reproducción de imaginarios representa, junto con aquellas, el contenido y sentido de la vida como una totalidad, como un organismo. En resumen, la inteligencia para la alimentación puede ser entendida como aquella capacidad sustancial y forma útil para construir, representar, entender y comprender el mundo en el que se vive mediante la interacción de los complejos sistemas sociales con los sistemas y procesos de la fisiología y la ecología en la alimentación humana, vida material y vida simbólica imbricados, a fin de cuentas, unos en otros. Esta propuesta propone, más allá de la dimensión consultiva y gustativa, hedonista y egoísta por definición, diversas lecturas en dimensiones socioculturales sobre la alimentación en expresiones literarias como el Quijote, mismas que posibilitan proponer nuevas formas de ver y comprender, por ejemplo, los diversos contextos que determinan la vida e historia del personaje, o bien, por ser de cierto modo indicio, decíamos al principio, de la época, permite percibir rasgos del comportamiento histórico y cultural de una época a propósito de la generación de complejas relaciones con los universos social, ecológico, económico y político que determinan en tanto personificaciones los contextos de la alimentación en un tiempo y espacios determinados. Aquí termina, digamos, la parte densa del planteamiento, ¿no? Esa parte que es pues casi oscura, casi compleja, y paso a dar lectura justo a una relación de pasajes en donde podemos aplicar de alguna manera estas referencias. Voy a compartir con ustedes una presentación que no está sincronizada con lo que voy a exponer, en realidad es simplemente una cuestión de ilustración de la plática. Ok. Eh,
Entonces continuó. Experiencia e inteligencia en el Quijote y Sancho, tratando de aplicar estas dos nociones en la lectura, ¿no? Es así que desde las primeras líneas se presenta lo que será un elemento recurrente en la obra, a saber, la constante referencia a la experiencia y su papel fundamental para entender tanto el fundamento como el derrotero de las historias contenidas. Es en este momento también que se describe al personaje central y a pesar de no tener elementos literarios testimoniales que permitan saber más de su historia, gracias a su parco comer y a otras características, Miguel de Unamuno en su vida de Don Quijote y Sancho del año 71 lo define como un hidalgo pobre e hijo de la bondad. Cito: en un barco comer se le iban las tres partes de sus rentas, en un modesto vestir la otra cuarta. Era pues un hidalgo pobre, pero de los de lanza en astillero. Era hidalgo pobre, mas a pesar de ello, hijo de bienes. En esto de la pobreza de nuestro hidalgo estriba lo más de su vida. Como la pobreza de su pueblo, brota el manantial de sus vicios y a la par de sus virtudes. La tierra que alimentaba a Don Quijote es una tierra pobre, tan sellada por seculares chaparrones, que por donde quiera afloran, a ras de ella, sus entrañas barroqueñas. De la construcción de la experiencia a través de la inteligencia en el Quijote y Sancho. Aunque la novela narra las aventuras del Quijote, es obvio que la experiencia es normalmente compartida por su escudero, a la larga, su instrumento ambiguo de diálogo con esa realidad evanescente que se le confronta al hidalgo de manera permanente. Me detengo aquí un poco. Cuando hablo de esta relación ambigua, estoy pensando un poco en términos del texto de Manuel Durán sobre la ambigüedad en el Quijote, que es toda una discusión muy interesante sobre esa relación que establecen ellos dos. La cito aquí solamente como para delinearla y después desarrollarla, ¿no? Tengan en cuenta que es un texto que también está todavía como en construcción, ¿no? Y cuando hablo de esta realidad evanescente, estoy pensando en un autor mucho más contemporáneo, Bolívar Echeverría, cuando habla de las teorías de la modernidad y habla justamente de la modernidad evanescente como esta suerte de contexto pues así, volátil, que es casi inaprensible, que representa la vida en el mundo moderno. Esto ya en el Quijote se está ya delineando y consolidando como proyecto civilizatorio en el mundo contemporáneo. Regreso a la lectura. Don Alonso Quijano busca emprender sus aventuras dando por hecho una experiencia básica para el emprendimiento y desarrollo exitoso de las mismas, la procuración del alimento como condición necesaria para su realización, la sublimación mediante actos subjetivos y volitivos de la necesidad material de alimentarse o proveerse de comida, es un indicio básico para comprender la personalidad agonística y autosacrificial del Quijote. Para él, la búsqueda del alimento, amor Dulcinea, se encuentra por encima de otros medios y mecanismos de subsistencia, relegando a un segundo plano su existencia corpórea para sobredimensionar la existencia del espíritu subordinando el primero a la voluntad del segundo. Cito: y sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su ardaga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta felicidad había dado principio a su buen deseo. Solo unas páginas más adelante, Cervantes narra lo que será lo común y corriente en las aventuras del personaje. Vuelvo a citar: casi todo aquel día caminó sin acontecerse cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia de valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que la vino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los Anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad. Por su lado, y en forma complementaria, voy a volver a pasar la presentación. El autor consigue a Sancho Panza, quien se encargará de actualizar o reafirmar mediante lo que el propio autor nombra como su glotonería, que no hay aventura que valga, entiéndase experiencia, si no hay estómago lleno que la soporte. De este modo hace explícito de modo constante al caballero de la triste figura la necesidad concreta y objetiva de proveer al cuerpo físico para que pueda existir y dar rienda suelta al espíritu.
lo anímico también experiencial, y con esta la necesidad que solo satisface el amor, por ficticio o imposible que sea, aquel a quien se le profese, sostenido en la esperanza y la imaginación. Cito: díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo, muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar al más regalado de Málaga. En tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. Sin embargo, es justo y necesario reconocer el papel que sin lugar a dudas tiene aquel primer encuentro en la venta en el ya citado capítulo segundo en la primera parte, referente que por su parte don Miguel de Unamuno definió claramente como el momento en el que las doncellas de la venta, en realidad doncellas pecadoras, valga el contrasentido cervantino, le recuerdan a don Alonso Quijano tres cosas fundamentales en la alimentación y propias de la experiencia: la noción de hogar, la de madre como cuidadora y alimentadora, pero sobre todo la de la necesidad de comer. Cito: fueron dos pobres pecadoras, de por fuerza las primeras, que se cuidaron de mantener la vida del heroico loco. Debieron de sentirse conmovidas en lo más hondo de sus injuriadas entrañas, en sus entrañas de maternidad, y al sentirse madres, viendo a Don Quijote al niño, en Don Quijote al niño, como las madres de sus hijos le preguntaron maternalmente si quería comer. A lo que entiendo me haría mucho al caso, respondió Don Quijote, pues el trabajo y peso de las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas. Y comió. A mi modo de ver, este pasaje constituye la parte climática del capítulo segundo, parte primera, como preámbulo a ser graciosamente armado caballero, para Unamuno, gloriosamente, expresión que complementa el original sentido satírico con el que Cervantes desarrolla toda una narrativa del hidalgo entre su agotamiento, su cuerpo vapuleado y su reconocimiento forzado de la falta que hace el comer. Refranes, vínculos, estrategias para anteponer el acto de impartir justicia y buscar el amor de Dulcinea a la satisfacción completo, o por decirlo de otro modo, el alimento real. En ocasiones encamina las cosas para resolverlo más allá de su sublime necesidad de hacer justicia en el nombre de quien sea su alimento del alma, la sin par Dulcinea del Toboso. Creación y satisfacción. En mi opinión, el conjunto de la obra expone en lo referente a la experiencia y la inteligencia, saberes, dos planos de creación y satisfacción de necesidades mutuamente vinculadas: la anímica, es decir, la simbólica, expresadas en el amor, la amistad y la reivindicación de la justicia y lo que cada quien entienda por ello; y la del estómago, la real, la del cuerpo materia. Don Quijote solo saciará su necesidad por mediación de la ayuda y constante recolocación que Sancho hará de la búsqueda y procuración de la comida. Esta, a su vez, solo encontrará satisfacción en su apetito mundano gracias a la recurrencia permanente de Don Quijote por satisfacer su sublime deseo por encontrarse con la belleza de su Dulcinea. Esto constituye en el contexto de la obra un complejo metafórico no necesariamente premeditado que tiende a expresar la unidad de los actos creativos y recreativos del cuerpo y la mente, el espíritu, el alma, el ánimo, en el sentido de la vida. En el pensamiento de Sancho, los vínculos afectivos, también vínculos producidos en la necesidad corpórea y su satisfacción. A su vez, esto no puede resolverse en la novela ni en la vida real si no es en esta interacción comunitaria en tanto acción social derivada de la interacción amistad, amor, vínculos afectivos, ambos de naturaleza colectiva. Creación y satisfacción constituyen dos motores fundamentales del desarrollo humano, organismo, y cultural, símbolo de la sociedad. A partir de esto se busca superar la escasez del alimento, en este caso, como condición limitante para su desarrollo. En el ingenioso Hidalgo, el mundo de lo sublime necesita del intercambio sustancial con el mundo objetivo material para la creación y satisfacción de lo que en términos globales se puede definir como las necesidades humanas. Un principio filosófico, ontológico y antropológico que es necesario dimensionar para comprender una parte de la compleja acción entre la cada vez más artificial oposición entre la cultura y la naturaleza. Después de todo, la historia de don Alonso Quijano es una historia de amistad, de creación y recreación de actos humanos y sus condiciones. Leer, luchar, amar, comer,
en el orden que prefiera el lector. Muchísimas gracias. Muy interesante su ponencia, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes. Estamos en vivo. No sé si haya alguien que quiera hacernos una pregunta o algún comentario acerca de la presentación del doctor. Estamos disponibles para hacer lectura de ellas si es que se mencionan. Y bueno, pues en principio sí, muy interesante esta visión que nos plantea, doctor, en cuanto a la alimentación y la importancia de la consideración. Digo, desde otra perspectiva también en este mismo sentido, me parece que a través de los platillos que se ingieren en la novela, podemos ver pues, la pobreza, ¿no? de recursos económicos que tenía Alonso Quijano, y entonces vemos platillos como, digamos, en este sentido medieval de cocinas muy vastas, ¿no? Platillos como habas, migas, lentejas, potajes, arroces y bacalaos, que a lo mejor son como muy sencillos, y también hay algunos como mucho más complejos, ¿no? En su preparación, como vendrían siendo los lechones o los cabritos o pollos, perdices estofadas y este tipo de animales que implican ya pues también una cacería, ¿no? Y una cocción de algún mesonero seguramente, de algún tabernero, porque bueno, podemos recordar que las cocinas eran como que, digamos, las cocinas más elaboradas eran en lugares como más comunales, ¿no? No tan caseros, digamos. Los platillos más caseros o más campiranos, pues, eran los que estaban como al alcance de todos. Déjame te comento dos cosas antes de contestar tu comentario. Primero, ya no dije esto al principio, pero es importante también mencionarlo. Este texto que presenté en realidad fue publicado originalmente como artículo hace, ya no me acuerdo cuántos años, hace como 10 años. Y tenía ahí un error importante del cual me da mucha pena y me avergüenzo porque lo descubrí finalmente apenas. Es un error de temporalidad, pero bueno, no se los voy a decir. Si lo encuentran, nomás les digo que está por ahí circulando ese artículo, tiene ese error, pero espero que no se ofenda a nadie. Bueno, lo otro es sobre lo que tú comentas. Mira, es que una de las cosas que es muy importante entender cuando se habla de una revisión histórico-antropológica de la vida cotidiana en épocas tan distintas es justamente lo que significan las cosas en su momento, ¿no? Por eso incluso a mí me causa un poco como de ansiedad escuchar que la gente habla de la opulencia y de la, digamos, como del principio hedonista de una excelencia en la gastronomía del Quijote, cuando lo que estoy queriendo decir es, a ver, han pasado más de 400 años desde entonces para acá. No tenemos mucha idea si en realidad lo que estamos pensando como opulencia hoy es exactamente lo mismo que entonces, ¿no? Son, digamos, parámetros distintos y tenemos que verlos así, no solo en cantidad, sino en calidad, ¿no? Hablaba de la cantidad cuando decía, no sé si la idea de opulencia sea la misma hoy que la de antes, porque no sé si la cantidad de los platillos que los comensales disfrutaban era lo que hoy entiendo por una opulencia, ¿no? Por digamos, un servicio opulento. Y por otro lado, en términos de la calidad, eh, no estoy seguro de que ni los paladares ni los sabores sean necesariamente los mismos, ¿no? Entonces, eh, no puede uno, desde mi perspectiva, anteponer la idea etnocéntrica del mundo actual ante lo pasado, y mucho menos cuando hay 400 años de distancia, ¿no? Mira, cuando yo di esta clase de antropología de la alimentación en la ANA hace muchos años, empecé a darla ya en la Escuela Nacional de Antropología, se me ocurrió una actividad que en su momento fue una actividad muy peligrosa porque convertimos un salón de clases en una cocina. Entonces, eso fue muy peligroso. No lo volvimos a hacer nunca. Creo que nadie se dio cuenta. Pero nos dimos a la tarea de intentar reproducir una receta que viene en un texto que se llama Comida y Civilización de Carson Richard,
un historiador inglés británico muy interesante que tiene un texto muy bonito que se llama Comida y Civilización y que narra ahí como dos o tres recetas y dijimos, bueno, vamos a prepararlas. Mira, con las especias, los ingredientes actuales, nos dimos a la tarea de reproducirla tal como venía en el texto y francamente yo no te puedo decir si eso estaba rico o no estaba rico, lo que sí te puedo decir es que era diferente. Entonces, en términos de lo que significa la construcción social del gusto, y eso es a lo que refiere la ponencia, espero haberlo podido expresar claramente, la construcción social del gusto es eso, es una construcción social, pero que no se debe solamente al tema del capricho, de la voluntad, la moral y la ética, sino que estas están sostenidas por un conjunto de condiciones materiales de la vida material que determinan también esas preferencias, esos gustos y estos acercamientos y estos aprovechamientos de la ecología como partes de este inventario de alimentos que en distintas épocas la humanidad tiene, ¿no? Y hay que pensar también que no solamente somos distintos en tiempo, alejados en tiempo, sino distintos en cultura, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, cuántos de nosotros hoy podríamos apreciar de la misma manera un vino especiado. Déjatela por la cuestión, digamos, elitista de la idea, sino porque el vino se tenía que especiar porque el vino también se degradaba y los sistemas de conservación no eran ni por mucho los que tenemos en la actualidad. Entonces, una cosa como quasi boccata di cardenale, que es hoy considerada el vino especiado, en la época del Quijote y de la época de Cervantes, pues obviamente era algo más o menos de cuño común, pero en realidad pues no tenemos mucha idea del testimonio acerca en la vida cotidiana de las gentes, si esto era un placer o era pues porque no había de otra. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Entonces, eh, ese es un poco lo que estoy queriendo argumentar. Dejémonos de la visión etnocéntrica de la modernidad que todo lo evalúa desde su propio rasero y pensemos un poco que en épocas distintas y en sociedades distintas estamos también ante detonadores y motivadores de la necesidad que son distintos a los que tenemos hoy, ¿no? Entonces, algo que hoy es visto como una preciosidad alimentaria, por decirlo de algún modo, y lo digo entre comillas, pues en otras épocas pudo haber sido algo que resolviera necesidades muy inmediatas, en donde la estética era lo de menos y lo que valía la pena era pues que te permitiera vivir, te permitiera subsistir, ¿no? Estoy pensando en todos estos alimentos a los que tú hiciste referencia, que son más bien como producto de momentos de crisis, ¿no? Los caldos, los batidos, todos estos alimentos o platillos que tienen mezcla de muchos alimentos y que claramente resuelven cuestiones o resolvieron cuestiones que tenían que ver más allá de con la cuestión del apetito y la gastronomía, tenían que ver con una cuestión de salvaguardar la vida cotidiana de todos los días, ¿no? Que después se fue transformando, elitizando, modificando y se convirtieron en cuestiones más bien como hedonísticas, ¿no? Entonces, por eso el más allá de la comensalidad es muy importante para pensar el tema de la alimentación, ¿no? Porque la alimentación no solo el momento del consumo colectivo, gozoso o no, sino es momentos previos, pretéritos, procesos que están pasando antes y que pasan después, no solamente en términos de esa sincronía, sino también en términos de este desarrollo social y cultural que está poniendo en la mesa lo que tenemos, ¿no? Y no solamente el platillo como objeto, sino el platillo como concepto social y cultural. ¿Sí me explico, Fernando? Sí, sí, claro, doctor, sí. De hecho, también me viene a la mente pensar que, por ejemplo, muchos de estos platillos también solucionaban, por decirlo de alguna forma, más que, como dice usted, pensar en lo estético o en lo de sabor, pues una ingesta de calórica grande, ¿no? Como para alcanzar jornadas largas o cargar, no sé, la armadura, por ejemplo, pues cosas de este tipo. Claro, claro, claro. Todo eso está ahí, digamos, está subyacente en la idea del Quijote. No, por supuesto, no es la intención de Cervantes dar un tratado sobre eso, ¿verdad? Por supuesto, ni de ningún autor de la época, ni posterior, pero uno lo va leyendo, ¿no? Uno lo va entendiendo y uno va. A mí me llama mucho la atención en esta parte que presento del ensayo, esa relación entre
la idea del alimento como una cuestión sublime y del alimento como una cuestión de objetivo material del cuerpo, ¿no? Representada por Sancho y por Quijote en su respectiva condición, ¿no? Que no es nada más, y voy a hablar de otra cosa, es una reflexión que tengo ahí trabajada también como para, si algún día les interesa, con todo gusto les platico, sobre el tema del amor cortesano. Es decir, yo veo en el Quijote, no desarrollé esta idea en el texto, pero la tengo pendiente. Yo veo en el Quijote también una suerte de visión satírica de una cuestión que tiene que ver con la sublimación de los objetos de deseo y que está muy arraigada en la manera como la vida cotidiana construida a través de las cortes va filtrándose en la vida cotidiana de la gente en general y se vuelve hiperdominante a tal grado que esto que entendemos como el amor cortesano, este amor que es el amor inalcanzable debido a una estructura social y económica muy fuerte, que es la estructura de clases muy consolidada, este, obliga a construir esta idea de lo inalcanzable, de lo inaccesible, y entonces el Quijote es también mucho esta idea, porque en Don Alonso Quijano está la idea sublimada del amor, pero también la idea de que todo lo demás que determinaría la posibilidad de realizar el amor puede también sublimarse, ¿no? Es una discusión muy compleja, muy interesante, pero que está también presente allí como una suerte de sátira de la vida que para entonces ya forma parte de lo que es la vida cotidiana y que además hoy lo tenemos también como parte actualizada de la vida social y la vida amorosa entre los hombres, ¿no? Hombres y mujeres, pues, la idea del amor sublime es algo que está presente de cabo a rabo en nuestra idea de cómo concebir la relación afectiva y amorosa cuando estamos en esta relación, ¿no? Búsqueda de nuestra Dulcinea, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. O sea, trasciende finalmente como muchos planos de la cuestión, distintas lecturas del Quijote, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? Y me resulta a mí muy interesante y justo es como un poco la idea de este foro que hemos creado del ciclo y el sabor y el saber, hablar un poco de las relaciones que hay entre la gastronomía, por ejemplo, en este caso como en Don Quijote, donde se pueden hacer lecturas como dice usted, que seguramente Cervantes nunca pensó que pudiéramos hacer una interpretación o manejar una idea a través de la comida que se describe en el libro, en el texto, pero a través de ella podemos tener una lectura de cómo era la vida, ¿no? Y de ciertas imágenes de la vida cotidiana. Entonces, eso me parece muy interesante. Igual en este último caso que nos menciona acerca del amor, cómo podemos a través de ciertas cosas que resultarían muy comunes, ¿no? Pero que son descripciones de nuestra vida diaria, más adelante o desde otro entorno cultural o desde otra civilización quizá, podemos hacer lecturas para aproximarnos a cómo se vive el plan. Claro, porque además, más allá de lo dicho, lo escrito, está como ese lenguaje que está subyacente en las expresiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los refranes que menciono, ¿no? En el texto. Eso es todo un tratado, es decir, ir viendo la secuencia en la que se usan, cómo se utilizan, investigar sobre sus orígenes, etcétera, nos dice muchísimas cosas de la historia anterior, de una historia que ya es anterior, ¿no? Entonces, nos pone en una situación de seguir los hilos de significación que se están refiriendo, porque lo que se está refiriendo no es solamente una idea abstracta, sino en realidad un conjunto de cosas de una tradición que se va construyendo y consolidando en formas de expresión. Es decir, las formas de expresión también reflejan relaciones específicas. Y eso es un poco lo que a mí me interesa mucho como antropólogo. Quiero subrayarlo. No soy literato ni soy especialista en la obra del Quijote, pero soy antropólogo y esta deformación profesional me obliga a que estas lecturas también las lea de manera doble, ¿no? O triple, o como sea. Entonces, yo veo en las expresiones también relaciones sociales y veo historia de esas relaciones y veo condiciones de las relaciones, no solamente el pasaje, o eso es lo que yo quiero encontrar, ¿no? Entonces, estas nociones que presento para esa, digamos, visión antropológica más allá de la comensalidad, justamente lo que tratan es un poco brincarnos el lugar común de que el Quijote es una belleza estética hasta en lo que se habla del comer, porque para mí esto es secundario.
¿no? Justo yo no incluyo nunca ni hablo de recetas en particular, ni de cosas sabrosas o no, eso es cosa que tiene que ver con el fuero personal de cada quien, y me refiero más bien a lo que desde mi punto de vista como antropólogo puede ser como algo mucho más interesante desde mi perspectiva como investigador, ¿no? Obviamente eso siempre le quita uno puntos y entonces siempre no me buscan mucho pues porque no doy recetas, pero creo que se encuentran cosas muy interesantes en literatura como esta, tan llena, tan referenciada de aspectos de la cultura tan abundantes, ¿no? Porque es muy abundante en información que no necesariamente está allí de primera mano, pero que se puede investigar, se puede indagar y se pueden escarbar, ¿no? Un poco una arqueología de la literatura, ¿no? Y muy interesante. Y justamente esta visión que nos permite, digamos, o que se da a través de las diferentes líneas de especialidad que hay, ¿no? Es muy interesante y muy enriquecedora. No sé, se me ocurre que a lo mejor podría alguien que se dedique a temas de salud, a temas de nutrición, hacer una investigación acerca de lo mal nutrido que estaba, por ejemplo, tanto Don Quijote como Sancho Panza, ¿no? Pues lo malo bien, es decir, no sabemos. Solo sabemos que era un tipo de una delgadez casi extrema, lo cual pues no dice realmente mucho, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas ahí también vinculadas, ¿no? Pero tienes toda la razón, claro. Yo creo que esto invita mucho y esa es la intención del texto que les leí. Y perdón por leerlo, pero es que porque está muy revisado, pues no lo tengo todavía construido bien en la mente, lo tengo que leer. Pero bueno, esa es un poco la idea, invitar a que se hagan lecturas desde distintas posturas de un texto que, además de su riqueza en términos idiomáticos, contiene una riqueza cultural de la que me parece que es muy importante asomarnos constantemente a su relectura, ¿no? Y ese es un poco el sentido y es un poco también la intención, y que además como un poco se presta mucho para esta feria, ¿no? Es decir, en Guanajuato, ¿no? La ciudad cervantina de por sí, y además pues con un festival cervantino, además, ¿no? Creo que se prestaba mucho como para poderla presentar y yo te agradezco un montón, por supuesto, la consideración que tuvieron para hacerme la invitación porque me dieron la oportunidad de volver a revisar este material, volverlo a ampliar, a trabajar y podérselos presentar a consideración. No es un texto terminado, es un texto que está todavía trabajándose, pero como te digo, sugiere muchísimas cosas y espero haber podido transmitir esa inquietud de que podemos verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Hombre, doctor, pues al contrario, es un placer para nosotros tenerlo aquí en esta feria, en este ciclo del sabor y el saber. La verdad es que pues muy enriquecedora su participación. Esperemos que próximamente podamos tener más participaciones suyas y pues de verdad un verdadero placer tenerlo, escucharlo y compartir con ustedes este momento de información. Le agradecemos mucho. También agradecemos mucho a todas las personas que nos siguieron en vivo. Les invitamos a que sigan la programación de la Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, que revisen nuestra página y también las redes sociales para estar al tanto de la información. Doctor, ¿algo más que gustaría agregar? Nada más agradecerte mucho nuevamente, agradecer a los organizadores de la feria, organizar al público que estuvo pacientemente tratando de comprender lo que estaba yo leyendo y que sobre todo espero haya sido pues detonante de inquietudes, que haya sido interesante y que les sea sobre todo de utilidad, ¿no? Eso es lo que más, es decir, con lo que me voy, ¿no? Con las ganas de que ojalá y haya sido de mucha utilidad. Y también, bueno, como las presentaciones se quedan en línea, quizás más adelante alguien le vea y tenga algún interés o alguna pregunta que quiera hacerle. No sé si pueda compartirnos algún correo o alguna forma de contactarlo para si hay alguien que esté interesado en platicar con usted. Mira, sí, tengo un correo electrónico que es papcomplex@gmail.com, pero además tenemos una página en Facebook que ha tenido una muy buena acogida, se llama Antropología de la Alimentación, más allá de la comensalidad, y que cuenta alrededor de 20,000 miembros, una cosa por el estilo. Es una página muy interesante, porque además de que si ustedes me autorizan,
voy a compartir esto en esa página y en mi canal de YouTube, que también se llama igual. En esa página, aprovecho para comentarlo, a pesar de que hay tantos miembros que son parte de esa página, hay una suerte de intercambio muy interesante en muchos planos, en muchas dimensiones y en muchas disciplinas. Hay gente que participa de manera muy continua en ella, hay otros que lo hacen más esporádicamente, pero lo que hemos notado es que en realidad hay una suerte de autorregulación que tiene que ver con los intereses que de pronto los grupos tienen, ¿no? Entonces hay grupos que hablan sobre aspectos de la nutrición, de la bromatología, de la química, de la ingeniería de alimentos, etcétera. Hay grupos que hablan de lo cultural, como en todo hay conflictos también, se dan. Pero bueno, se regula mucho eso, es un grupo muy bien evaluado por la propia plataforma, porque en realidad se enriquece mucho las discusiones allí. Entonces lo voy a compartir, si ustedes me lo permiten, también en esa página, y seguramente ahí va a haber ¿cómo se dice? Muchos intercambios de idea. Espero que sea, digamos, tan trascendente como para ello, ¿no? Entonces, están esas fuentes, está la página de Facebook que se llama Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, está mi página de YouTube, canal de YouTube, que se llama igual, Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, y mi correo electrónico, que es papcomplex@gmail.com. Pues sin problema, que nos ayude a compartirla, entre más público pueda tener acceso a la transmisión, pues para nosotros mucho mejor. Muchas gracias una vez más por su participación, doctor. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo en vivo, y bueno, pues hasta luego. Seguimos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias.